Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y hoy te voy a leer un fragmento de una historia. Hoy te presento La máquina se detiene. Capítulo 1. La aeronave. Segunda parte. Por supuesto que ella sabía todo lo relativo al sistema de comunicación. No tenía ningún misterio en eso. Podría solicitar un auto que la desplazaría flotando a través del túnel hasta el elevador que comunicaba con la estación de aeronaves. Este sistema había estado en uso por muchos años, mucho antes de la implementación universal de la máquina. Y por supuesto, ella había estudiado la civilización inmediatamente anterior a la suya. La civilización que había confundido la función del sistema y lo usaba para llevar la gente hacia las cosas en lugar de traer las cosas hacia la gente. Esos pintorescos días de antaño, cuando los hombres subían para cambiar el aire en vez de cambiar el aire de sus cuartos. A pesar de esto, a ella le aterraba el túnel. No lo había visto desde el nacimiento de su último hijo. Doblaba, pero no como ella lo recordaba. Era brillante, pero no tanto como un disertante había sugerido. Vashti fue invadida por los terrores de la experiencia directa. Se echó atrás de vuelta a la habitación y la pared se cerró nuevamente. Kuno, ella dijo, no puedo ir a verte. No estoy bien. Inmediatamente, un colosal aparato cayó desde el techo hacia ella. Un termómetro fue puesto al instante sobre su pecho. Yacía impotente en su silla. Unas almohadillas frías aliviaban su frente. Kuno había telegrafiado a su médico. De esta manera las pasiones humanas todavía se movían de un lado a otro por la máquina. Vashti tomó la medicina que su médico puso en su boca y la máquina se retiró por el techo. Se escuchó la voz de Kuno preguntando cómo se sentía. Mejor. Luego preguntó con irritación, ¿por qué no vienes a verme? ¿Por qué no puedo dejar este lugar? ¿Por qué? Porque en cualquier momento algo terrible puede acontecer. ¿Has estado en la superficie de la Tierra? Todavía no. Entonces, ¿qué ocurre? No te lo diré a través de la máquina. Ella continuó con su vida, pero no podía dejar de pensar en Kuno. Cuando era un bebé, su salida de la guardería pública, la visita que ella le hizo allí, las visitas que él le hizo a ella, visitas que terminaron cuando la máquina le asignó un cuarto al otro lado de la Tierra. Las obligaciones de los padres, decía el libro de la máquina, terminan al momento del nacimiento. Cierto, pero había algo especial en Kuno. En realidad, había habido algo especial con todos sus hijos, y después de todo, ella debía juntar valor para emprender el viaje, si así lo deseaba. Y algo terrible puede acontecer. ¿Qué significaba eso? Sin duda, los disparates de un hombre joven, pero aún así debía ir. Nuevamente presionó el botón poco familiar. Nuevamente la pared se desplazó y ella vio el túnel doblar más allá de su vista.
aferrándose al libro, se levantó, se tambaleó hacia la plataforma y llamó a un auto. Cuando se lo indicó, este se detuvo y se tambaleó hacia el elevador. Había otro pasajero, la primera criatura que veía cara a cara en meses. Pocos viajaban en esos días, porque gracias al avance de la ciencia, la Tierra era exactamente igual en todos lados. El intercambio veloz, del cual la civilización anterior estaba orgulloso, había terminado por derrotarse a sí mismo. ¿Cuál era el sentido de ir a Pekín cuando este era igual a Shrewsbury? ¿Y por qué regresar a Shrewsbury cuando todo era igual a Pekín? Los hombres rara vez movían sus cuerpos. Todo el movimiento estaba concentrado en el alma. El servicio de aeronaves era una reliquia de una edad anterior. Se lo mantenía activo porque era más sencillo conservarlo que desmantelarlo o descuidarlo. Pero ahora excedía los deseos de la población. Nave tras nave surgían del vomitorio de Rye o Christchurch, utilizando los nombres de antaño. Navegarían hacia el congestionado cielo y se detendrían en los muelles del sur. Tan finamente sincronizado estaba el sistema, tan independiente del estado meteorológico, que el cielo estuviese calmo o cubierto. Parecía un gigantesco caleidoscopio, donde los mismos patrones eran dibujados una y otra vez. La nave en la que Vashti viajaba partía varias veces al atardecer y otras al amanecer, pero siempre, mientras pasaba sobre Reas, volaría a un lado de la nave que cubría el tramo de Helsingfors y los Brasiles, y cada tercera vez que sobrevolaba los Alpes, la flota de Palermo cruzaría justo detrás de ella. Día y noche, viento y tormenta, mareas y terremotos ya no presentaban un obstáculo para el hombre. Se había dominado a Leviatán. Toda la antigua literatura, con su elogio a la naturaleza y su temor a la naturaleza, sonaba falsa como el balbuceo de un niño. Sin embargo, mientras Vashti contemplaba el largo flanco de la nave, marcado por el contacto con el aire externo, su terror a la experiencia directa regresó. No se veía como la aeronave del fotocine. Por otro lado, olía. No era un olor fuerte o desagradable, pero sí olía, y con sus ojos cerrados ella debió poder saber que esta cosa nueva estaba cerca de ella. Luego, ella debió caminar hacia la nave desde el elevador. Debió soportar las miradas de otros pasajeros. El hombre frente a ella dejó caer su libro. Nada grave, pero los incomodó a todos. En las habitaciones, si el libro caía, el piso lo elevaba mecánicamente. Pero el pasadizo que llevaba a la aeronave no estaba preparado para tal fin, y el sagrado volumen permaneció inmóvil. Se detuvieron. Era algo imprevisto, y el hombre, en lugar de recoger su propiedad, sintió los músculos de su brazo para ver por qué le habían fallado. Luego, alguien dijo, dirigiéndose a ellos directamente: «Llegaremos tarde», y se apresuraron a bordo. Dentro de Vashti, la ansiedad se incrementaba. Los arreglos eran anticuados y rústicos. Incluso había una asistente femenina,
a la que había que comunicarle las necesidades durante el viaje. Por supuesto, una plataforma móvil cruzaba a lo largo de la nave, pero se esperaba que ella caminara desde la misma a su camarote. Algunos de los camarotes eran mejores que otros, y ella no obtuvo el mejor. Pensó que la asistente no había sido justa, y pequeños temblores de furia la sacudieron. La compuerta de cristal se cerró y ya no hubo vuelta atrás. Contempló al final del vestíbulo el elevador por el que había ascendido, subir y descender suavemente, vacío. Debajo de los corredores de paneles brillantes había habitaciones, capa tras capa, hundiéndose en las profundidades de la tierra. Y dentro de cada habitación había un humano, sentado, comiendo, durmiendo o produciendo ideas, y enterrado en lo profundo de la colmena estaba su propia habitación. Vashti tenía miedo. «Oh, máquina», murmuró, y acariciando su libro, se sintió reconfortada. Luego las paredes del vestíbulo se fundieron, como las imágenes que vemos en los sueños. El elevador se desvaneció, y el libro que se había caído se deslizó hacia la izquierda y desapareció. Paneles pulidos llegaron como un torrente de agua. Hubo una leve inclinación, y la aeronave, surgiendo del túnel, se remontó por sobre las aguas del océano tropical. Era de noche. Por un momento pudo ver la costa de Sumatra, contorneada por la fosforescencia de las olas y poblada de faros, todavía emitiendo sus ignoradas señales. Estos también se desvanecieron, y solo las estrellas la distrajeron. No permanecían inmóviles, sino que se meneaban de aquí para allá sobre su cabeza, amontonándose desde una abertura del techo a otra, como si el universo y no la aeronave estuvieran desplazándose. Y, como ocurre con frecuencia en las noches despejadas, parecían estar a veces en perspectiva y otras veces en un plano, a veces apiladas capa sobre el cielo infinito, y a veces ocultando ese infinito. Un techo que limita por siempre las visiones de los hombres. En cualquier caso, eran intolerables. «Debemos viajar en la oscuridad», exclamaron los pasajeros con enojo, y la asistente, quien se había descuidado, encendió las luces y cerró las persianas de metal flexible. Cuando las aeronaves se construyeron, el deseo de contemplar directamente las cosas todavía existía en el mundo. Debido a esto, es que existían un gran número de ventanas y aberturas en el techo, y con ello la proporcional incomodidad para quienes eran civilizados y refinados. Incluso en el camarote de Vashti, una estrella se filtraba a través de una falla en la persiana, y luego de algunas horas de sueño difícil, fue perturbada por un brillo poco familiar. Era el amanecer. Rápido como la nave se desplazó hacia el oeste, la Tierra giró hacia el este, más rápido aún, y arrastró a Vashti y sus compañeros hacia el sol. La ciencia podría prolongar la noche, pero solo por un breve tiempo, y las nobles esperanzas de neutralizar la rotación diurna de la Tierra ya se habían abandonado, al mismo tiempo que otras aspiraciones posiblemente más elevadas.
el mantener el paso del sol o incluso superarlo fue el objetivo de la civilización predecesora. La construcción de aviones de carrera para tal propósito, capaces de enormes velocidades, fue impulsada por los más grandes intelectos de la época. Alrededor del globo giraban vuelta tras vuelta hacia el este, siempre hacia el este, en medio de los aplausos de toda la humanidad. En vano, la Tierra siempre giraba más rápido hacia el este. Ocurrían horribles accidentes, y el comité de la máquina, en ese momento, ganando notoriedad, declaró ilegales tales actividades no mecánicas y castigables con el desamparo. Indudablemente el comité tenía razón. Sin embargo, el intento de derrotar al Sol significó el último interés común que tuvo la humanidad al respecto de los cuerpos celestes o sobre cualquier otro tema. Fue la última vez que los hombres se congregaron para pensar en algún poder más allá de este mundo. El Sol fue el vencedor. Sin embargo, fue el fin de su dominio espiritual. El amanecer, el mediodía, el crepúsculo, el camino del zodiaco, ya no tocaba ni las vidas ni el corazón de los hombres. Y la ciencia bajó a tierra para concentrarse en problemas de la que estuviera segura que podía resolver. Así que cuando Basti vio su camarote inundado por un rayo de luz rosada, se molestó y trató de ajustar la persiana, pero ésta se abrió por completo y ella pudo ver en la luz del cielo pequeñas luces rosadas moviéndose sobre un fondo azul, y a medida que el sol trepaba más alto, su brillo entró directamente, orillando hacia abajo por las paredes como un océano dorado. Ascendía y caía con el movimiento de la aeronave, de la misma forma que las olas ascienden y caen, pero avanzaba firmemente, como avanza la marea. Si no era cuidadosa, la golpearía en su cara. Un espasmo de terror la invadió y llamó al asistente. La asistente también se sintió horrorizada, pero no podía hacer nada. No era su función arreglar la persiana. Solo podía sugerir que la dama cambiase de camarote, la cual se preparó para tal fin. La gente era casi idéntica en todo el mundo, pero la asistente de la aeronave, quizás, debido a sus tareas excepcionales, había crecido un poco más de lo normal. Normalmente debía dirigirse a los pasajeros de forma directa, y esto le había concedido cierta brusquedad y originalidad en sus formas. Cuando Basti se apartó con un grito de los rayos del sol, ella fue bastante salvaje y extendió su mano para sostenerla. «¿Cómo se atreve usted?», exclamó la pasajera. «Ubíquese». La mujer estaba confundida y se disculpó por no haberla dejado caer. La gente no se tocaba mutuamente. La costumbre se había vuelto obsoleta debido a la máquina. «¿Dónde estamos ahora?», preguntó despectivamente Basti. «Estamos sobre Asia», contestó la asistente, esforzándose por ser correcta. «¿Asia?». Debe disculpar mi forma vulgar de hablar. He adquirido el hábito de llamar a los lugares por los que pasamos por sus nombres no mecánicos. «Ah, recuerdo Asia. Los mongoles vivían allí. Debajo nuestro, al aire libre, se erigía una ciudad
que fue llamada en su tiempo Simla. ¿Escuchó hablar usted de los mongoles y de la escuela de Brisbane? No. Brisbane también se encontraba al aire libre. Esas montañas a su derecha, déjeme mostrarle. Recogió la persiana metálica y la cordillera principal del Himalaya se hizo visible. Alguna vez, estas montañas fueron llamadas el techo del mundo. Debe recordar usted que antes de los albores de la civilización, estas parecían ser una pared impenetrable que tocaba las estrellas. Se suponía que nadie, aparte de los dioses, podría existir por sobre sus cumbres. ¿Cómo hemos avanzado gracias a la máquina?, dijo Vashti. ¿Cómo hemos avanzado gracias a la máquina?, hizo eco el pasajero que había dejado caer su libro la noche anterior y que estaba parado en el pasillo. ¿Y esa sustancia blanca de las grietas, qué es? Olvidé su nombre. Por favor, cubra las ventanas. Esas montañas no me traen ninguna idea. La cara norte de los Himalayas estaba cubierta de una profunda sombra. En la ladera de la India, el sol acababa de despuntar. Los bosques habían sido destruidos durante la época literaria con el propósito de hacer pasta para periódicos. Pero la nieve estaba despertando a su gloria matinal y todavía se podían ver las nubes sobre el pecho del Kinchinjunga. En la llanura se podían ver ruinas de ciudades con tenues ríos cruzando entre sus muros, y sobre los costados de algunas habían señales de vomitorios indicando las ciudades de hoy en día. En todo este proceso, las aeronaves volaban cruzando el espacio intermedio con increíble aplomo, subiendo con indiferencia cuando deseaban escapar de las perturbaciones de la atmósfera inferior para cruzar por sobre el techo del mundo. Realmente hemos avanzado gracias a la máquina, repitió la asistente, y ocultó los Himalayas detrás de la cortina metálica. El día se arrastraba tristemente hacia adelante. Cada pasajero yacía sentado en su camarote, evitándose mutuamente con una repulsión casi física y anhelando estar nuevamente bajo la superficie de la tierra. Había unos 8 o 10 de ellos, principalmente hombres jóvenes, enviados de las guarderías públicas para que habitasen las habitaciones de aquellos que habían muerto en las distintas partes del mundo. El hombre que había dejado caer el libro estaba en un viaje de regreso a casa. Había sido enviado a Sumatra con el propósito de propagar la especie. Solamente Vashti viajaba por voluntad propia. Al mediodía realizó su segunda mirada a la superficie de la Tierra. La aeronave estaba cruzando otra cadena montañosa, pero ella no pudo ver mucho debido a las nubes. Masas de roca negra flotaban por debajo suyo y se mezclaban indistintamente con el gris. Sus formas eran fantásticas. Una de ellas parecía un hombre postrado. «Aquí no hay ideas», murmuró Vashti, y ocultó el Cáucaso detrás de la cortina metálica. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Adiós.